creo que es. ¿Está bien? Ya. Buenos días, señores. Fueron convocados a la audiencia de juzgamiento programada en el expediente 1128 del año 2017, en los seguidos por Ricardo Luis Milera Vera Asociación Centro de Orientación Familiar COFAM contra Ricardo Luis Milera Vera sobre indemnización por daños y perjuicios. Acredítese las partes presentes en este acto. Buenos días, mi nombre es Richard Alexander Yangali Luján, con DNI 2011-2704. Soy representante legal de la empresa de la Asociación Centro de Orientación Familiar COFAM. Buenos días, mi nombre es Wilfredo Gustavo Auyaquije, abogado de la empresa Asociación Centro de Orientación Familiar COFAM, con registro del Colegio de Abogados de Lima 48256, con casilla electrónica 77216 y con domicilio en calle Las Camelias 820, oficina 802, San Isidro. Buenos días, mi nombre es Ricardo Luis Milera Vera, con DNI 25737962, con domicilio calle Las Dalias 269, urbanización Jardines Virú, Bellavista, Callao. Muy buenos días, mi nombre es Paulo Nicanor Seminario Bojorques, abogado, con el registro 39589 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, señalando domicilio procesal en la casilla electrónica 3037. Además, correo Paulo Nicanor Seminario asesores@hotmail.com, teléfono 987-551420. Bien. Las partes están instruidas con las reglas de conducta previstas en el artículo 11 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. No obstante, se recuerda que está a su disposición en las cartillas respectivas. Vamos a dar inicio con la etapa de confrontación de posiciones. No hay defensas, previas, según la contestación. Entonces, iniciemos escuchando el alegato de apertura de la parte demandante. Doctora, interponemos demanda de indemnización de daños y perjuicios derivados en la comisión de falta grave contra el señor Ricardo Luis Milera Vera. Dicha demanda merece por la conducta que obedece por la desaparición de cheques en blanco, en la cual estaban custodiadas por el demandado, ya, y los cuales también fueron entregados al contador Chapoñán de la empresa COFAM, por lo que se le remitió cartas notariales correspondientes al demandado, en el cual se le atribuye a la comisión de faltas graves, y todo esto conforme lo señala el artículo 2 de la ley 29497, Ley Procesal del Trabajo, en el cual señala la responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios o terceros en cuyo favor se presta o presta servicios. Bueno, pues buscando nuestra parte, se declara fundada nuestra demanda. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad? Y desarrolle, por favor, la teoría del caso en cada uno de ellos. En este caso sería la negligencia en la cual incurrió el demandado al hacer entrega de los cheques en blancos, los cuales estaban custodiados por él al contador sin una previa autorización o por parte de un personal de alto cargo de la empresa. Ya. Eso estaba dentro de lo que eran sus funciones, ¿no? Eso justo. Así es, porque hablemos del tema de antijuricidad, ¿no? Porque ya estamos en indemnización de daños y perjuicios, tenemos que desarrollar los elementos de la responsabilidad, contractual, que ya. Así es, doctora. El señor tenía el cargo del tesorero en la empresa, tenía una relación directa con el contador de la empresa. Además de ello, hay un documento firmado por el mismo señor Milera,
de fecha 10 de febrero del 2017, el cual está adjunto a nuestra demanda, ya en el cual acepta haber entregado en 2 oportunidades cheques en blanco a pedido del contador. Ya, y eso se puede apreciar en nuestra demanda, dicho documento. ¿Qué ocurrió después con esto, no? ¿Cuál es, cuando es un tema de antijusticia de incumplimiento de funciones, no? ¿Cuál es el daño, no, ocasionado? Es el perjuicio económico y moral, ¿no? Para la empresa, siendo a la fecha el monto más de 2.201.784.35 nuevos soles. Ya conforme al informe contable emitido por la misma empresa COFAN. ¿Eso en qué tiempo se produjo? ¿Fue que varios cheques? Ya fueron por cheques a partir del año 2014, 2015, 2016 y enero del 2017. O sea, se dio a cheques en blanco. ¿Quién, no? ¿A nombre de quién se rellenaron los cheques? ¿Quién cobró las sumas? Todos esos detalles que se llegaron a, ¿no? Porque eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Así son es, 2 millones tanto que finalmente fue son cheques que fueron emitidos, ¿no? Firmados por el señor José Antonio Champañán Timaná, que era el contador de la empresa, ya, y que tenía una relación directa de trabajo con el señor Milera. Dichos cheques fueron cobrados por personas distintas, bueno, eso lo estamos manejando en otras áreas, ya, los cuales el mismo señor José Antonio Champañán, en una de las declaraciones que ha hecho, en esa parte, ha indicado que el señor Luis Milera era el que custodiaba los cheques y el que le entregaba, el que le hacía entrega. Doctora, primero debemos indicar que rechazamos en todos sus términos la demanda incoada. Segundo, que primero no se tratan de cheques, sino de cheques vouchers. Tercero, no era el cargo de tesorero, sino de tesorero adjunto. Y la verdad, no ha existido en ningún momento omisión o negligencia. Por el contrario, ha habido siempre cumplimiento de su deber de función. Recuerde usted, doctora, que los documentos que se generan en una actividad, como por ejemplo emitir un cheque voucher, significa que se tiene que tener un registro contable. Es decir, que el contador debe efectuar el asiento en el libro diario. Además, como todos sabemos, para llevar una contabilidad y llevar la auditoría o el control de la cuenta caja o la cuenta caja bancos, tiene que hacerse un análisis de esa cuenta. Es decir, una persona encargada, especializada, que haga el análisis de la cuenta caja bancos, donde está incluido los cheques que se puedan emitir en una institución, sea cual fuere. En este caso, las funciones que desempeñaba mi cliente, mi patrocinado, no estaban en llevar un control minucioso de la cuenta caja bancos. Para eso existe un analista de cuentas o el contador que efectuaba esa función. Por lo tanto, no le pueden atribuir que se hayan emitido cheques, que primero no lo firma mi cliente, segundo, tenía un jefe inmediato superior que era el administrador, que tenía que revisar, efectuar el control y efectuar las verificaciones, no solamente de los cheques que puedan emitirse, sino de cualquier otra actividad que desarrollaba mi patrocinado. El cargo de su contador derivaba varias actividades, el cargo de su tesorero, perdón, llevaba varias actividades que ahora, en su momento, en la etapa probatoria, se van a esclarecer. Tercero, él, como cualquier trabajador, desde el 1 de julio del 2010, nunca tuvo ni siquiera una sanción, sea verbal o administrativa. Cumplió sus funciones a cabalidad. Nunca se le podría achacar de una acción porque primero, para que se pueda efectuar de documentos, dicen, desde el año 2014 hasta el 2017, han pasado varios años y varias
acciones, que también se han derivado acciones de auditoría. Es decir, que si para que puedan atribuirle una responsabilidad en la emisión de un cheque y después su cobro, este cheque no solamente se puede haber emitido, sino que también tenía que tener un respaldo. ¿Por qué? Porque lo revisaba, como le dije, el administrador. Segundo, tenía 2 firmas de 2 directivos de COFAN. Es decir, un director y un director adjunto, un director general, que tenían poder de firma. Entonces, para que se emita un cheque y lo cobren, tienen todo un proceso. Ese proceso solamente intervenía mi patrocinado en cuando se le ordenaba la emisión directa por parte del administrador, que emite un cheque a quien, o a algún proveedor o a alguien que necesitaba que se emita por una orden expresa de la administración o el director. Y eso justamente derivaba a que se pueda emitir. ¿Y cómo se emitía un cheque? ¿O cómo se emitían los famosos cheques voucher? Se emitía en un sistema que se llama el sistema contable, Cóncamo, que no solamente lo manejaba mi patrocinado, sino lo manejaba el contador y lo manejaba en la sede central y lo manejaban otras autoridades propias, porque ahí llevaban el control contable y el control administrativo. Entonces no se le puede achacar una responsabilidad que no existe, que no existió. Y menos decirle, se perdieron cheques voucher de los años 2014, 2015, 2016. Perdón, 2014, 2015, 2016. El 2014 hubo un balance, un cierre de ejercicio, hubo una auditoría, es decir, una verificación. Diario, como cualquier empresa, cuando se emite un cheque o cuando se emite, tiene que haber un soporte contable, un soporte documental, un soporte que acredite la emisión de ese cheque, la razón de ser. Y no solo eso, sino que también ese proceso derivaba a que el administrador, por un lado, verifique que esa emisión sea correcta. Segundo, quien va a firmar los cheques también tiene que verificar esa situación. Y no era una persona. Si lo vemos en el circuito, tenemos al administrador, por un lado, tenemos a los 2 directivos que firmaban. Estamos hablando de 3 personas que efectuaban una verificación previa. Independientemente que cuando ya se emitía el cheque, lógicamente, y a la persona que se haya emitido, se supone que giró una factura, una boleta, un documento contable. Y ese proveedor o ese documento contable, para que pueda tener validez, tenía que ir con el cheque ya endosado a esa persona al banco. Señores, acá han mandado una relación de cheques, pero no nos han mandado quién cobraba esos cheques y a nombre de quién cobraba, porque esos cheques, si bien es cierto, puedan haber existido, pero también tienen que haber sido cobrados en la entidad bancaria para que se configure supuestamente la responsabilidad. Y eso acá no ha existido. Nosotros no hemos recibido simplemente una relación de nombres, de RUCs, de 5 entidades proveedoras, pero no hemos recibido la copia simple o fedateada que tiene que haber emitido la entidad bancaria, donde esté el endoso quién cobró esos cheques, para que se pueda efectivizar que realmente salió ese dinero. Aquí no estamos comprobando que realmente se efectivizó ese dinero. Si realmente se pagó, no sabemos. Acá no se ha llevado nada. Acá se le está atribuyendo un hecho que no está acreditado, porque simplemente emitir una relación detallada de proveedores y nombres no acredita que el cheque se emitió, no acredita que el cheque se cobró y no acredita que realmente se efectuó. Segundo, tampoco en los estados financieros, porque si se realizaron ese cobro de esa magnitud que acaba de escuchar, de 2 millones y pico, yo pregunto, entonces, ¿dónde estuvo el balance del 2014? ¿Dónde estuvo el balance del 2015? ¿Dónde estuvo el balance del 2016? ¿Dónde estuvo la auditoría? Además, no solo eso, se supone que cuando se emite los cheques en cualquier entidad, se hace una declaración telemática a la SUNAT y ahí se pone el nombre de los proveedores, de quienes cobran. Todo eso no existe acá. Por lo tanto, esta demanda no solamente debe declararse infundada en todos sus extremos, sino que es inaudito lo que se está pretendiendo. Acá lo que se ha pretendido es dañar el honor y la dignidad de una persona, de un trabajador. Además, hemos presentado nosotros una denuncia penal contra la entidad COFAN y contra sus directivos, en la cual ellos han orquestado este tipo de cosas para declarar fraudulentamente, etapa que en la fecha está en proceso de investigación. Por lo que, por lo expuesto, señorita magistrada, en su oportunidad deseamos que se declare improcedente la demanda en todos sus extremos.
Hay algunos temas que bueno, conforme es deberse de la demanda, en un primer momento se declaró inadmisible a fin de que se desarrolle todos los elementos, ¿no?, de la responsabilidad civil, ¿no? También que se le ha pedido que lo oralice, ¿no?, en este momento. Hay un aspecto porque habla de la suma de 2 millones, pero veo de que uniformemente se ratificó inclusive en la subsanación de la demanda que bueno, los daños y perjuicios, ¿no?, de orden patrimonial alcanzan 722.125 soles, ¿no? Eso es lo que en principio sería el quantum de la... Doctora, hay un escrito presentado por nuestra parte. A ver qué fecha, porque de repente... Ha sido 10 de a ver noviembre, cómo hemos en consignado el cual con ya, los... ya teníamos el informe actualizado. Ya, contable. porque, ojo, que en la audiencia de conciliación se ha establecido así la pretensión, ¿no? Entonces, por eso es que hago esta precisión, porque cambia usted ya el monto, ¿no? Y esto está directamente no relacionado también a, ¿cómo se llama?, a justo el elemento de antijuricidad, ¿no? Porque escuchando, ¿no?, a las dos partes, obviamente que esto tenemos que trasladarnos a un proceso operativo de emisión de cheques, ¿no?, y todo, ¿no? O sea, acá estoy advirtiendo de que nos están informando, ¿no?, como sustento fáctico de la demanda el resultado, ¿no? Pero va más allá del resultado. Ahora usted está indicando que no son 722.000, sino son 2 millones, que estaríamos enfrentándonos en todo caso a una modificación del cuánto, ¿no? Pero que finalmente está ligado a hechos, ¿no? Está ligado a hechos en los cuales válidamente la parte demandada ha indicado de que, bueno, hay toda una, ¿no? Hay, como voy a repetir, un proceso operativo que no ha sido plasmado, ¿no?, en la demanda para poder enlazar un debido contradictorio. Claro. ¿No? Entonces ahí, ¿no?, veo, ¿no?, que en el tema de antijuricidad debe, en todo caso, acá está variando recién el 10 de noviembre, o sea, la semana no pasada. Sí, ya pasó. Estamos en etapa de juzgamiento, estamos iniciando el juzgamiento. El pleno jurisdiccional prevé la posibilidad de antes del juzgamiento poder, ¿no?, variar, ¿no?, ¿cómo se llama?, la teoría del caso, inclusive, ¿no?, salvaguardando el derecho de defensa de la parte Obvio. demandada. Eso es Es decir, posible. Pero como estamos viendo, ¿no?, que no solamente es varío el monto de petróleo, porque está directamente ligado a un proceso operativo que ha dado como resultado de que, ¿no?, una de las funciones del demandante, según la teoría del caso, haya dado lugar a la expedición de estos títulos, valores que han dado la posibilidad de que, ¿no?, originen una pérdida de 2 millones. No es solamente, ¿no?, el monto, sino necesariamente este monto, para que usted varíe petitorio, debe necesariamente, ¿no?, sustentarlo fácticamente. ¿Cómo llega a este monto? Yo le voy a dar, ¿no?, la posibilidad de que lo haga. Le voy a dar 5 días de plazo, pero sí veo acá en etapa de saneamiento que tenemos que ser muy precisos, ¿no?, en el tema del proceso operativo, porque ¿no?, le escucho, a ver. Si me permite, básicamente el tema de hechos, ¿ya? Sí. Lo que pasa es que este proceso, doctora, o sea, yo completamente de acuerdo con la observación que usted hace, pero también hay que tener en cuenta que esto se da en un lapso de un tiempo, ¿no? También se debe tomar en cuenta que los plazos acá son perentorios, ¿no? Entonces, desde el momento que nosotros tomamos conocimiento de esta falta grave, nosotros tenemos plazos que se van venciendo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar con lo que en ese momento se tiene a la mano, ¿correcto? Sí, Entonces, entiendo. en ese momento, cuando al señor se le notifica la carta notarial, nosotros no teníamos a la mano
toda la relación de cheques acá hace referencia a la parte demandada, ¿no? Porque eso, a su vez, de manera paralela, fue materia de una investigación penal realizada a través del Ministerio Público, ¿no? Entonces, nosotros fuimos siendo alimentados a medida que fue pasando el tiempo y a su vez también se constituyeron equipos de auditoría para revisar de manera, se puede decir, detallada, ¿no?, lo que usted refiere, en qué consistió este fraude interno ocurrido al interior del Colegio Alpamayo, ¿no? Entonces, ese trabajo de auditoría, que no es sencillo, porque hay que tener en cuenta la posición de los actores acá, en este caso uno de ellos es el demandado, que tenía posición de dominio sobre los procesos al interior, porque tenía el cargo de ¿qué? O sea, digamos, utilizando sus propios términos, ¿no?, de adjunto de tesorería. Y el directamente implicado era nada más y nada menos que el contador. Usted se imagina que el propio contador esté involucrado en un caso de fraude interno, tenía la posibilidad de alterar cualquier cuenta contable. Es más, nosotros también hemos presentado como una prueba nueva la propia declaración brindada ante el representante del Ministerio Público del contador, donde él reconoce que efectivamente ha cometido fraude, ¿no? Obviamente los temas penales nos queda clarísimo, no se puede mezclar con lo que estamos viendo, pero a su vez, nosotros ¿qué cosa reclamamos? El señor, teniendo la responsabilidad de ajustar los cheques, ¿por qué no nos avisó? ¿Por qué no nos dijo, señores, miren, el contador me está pidiendo cheques en blanco para nosotros poder actuar? No se nos dijo nada. Y él mismo, en una declaración, reconoce haber entregado 2 cheques. ¿Y por qué esos cheques que él entregó no nos informó? Dijo, señores, ¿saben qué? Acá el contador está haciendo actos que no me parecen adecuados. Y para eso, señorita jueza, no se necesita que algo esté normado, porque nosotros sabemos bien diferenciar qué cosa es bueno y qué cosa es malo, ¿no? Nosotros suponemos, tal vez me equivoque, pero suponemos que quizás porque si nos ponemos a revisar cómo es que el señor Milera Vera llega a trabajar al Colegio Alpamayo, efectivamente fue recomendado por el señor Chapoñán Ayala, autor confeso del fraude ocurrido al interior del Colegio Alpamayo, ¿no? Entonces, imaginamos que tal vez existía cierto compromiso, entre comillas, de querer apoyarlo, ¿no? Claro. Tal vez sin Con todo saber. respeto, señor magistrado, a ver, me vamos, permite aclarar, sí, porque sí, me parece sí, un momento. es una indignación que haga una apreciación de esta manera. Vamos a... Segundo, solamente para aclarar un momento, doctor, lo que ha dicho... doctor, vamos a detenernos allí, porque estamos en un tema de saneamiento procesal. Si vamos a seguir, ¿no?, desarrollando, ¿no?, argumentos, conclusiones, ¿no? Puede ser objetivos o de apreciación subjetiva, entonces voy a empezar a establecer una confrontación que realmente en este momento no es oportuna, o sea que no vamos, claro, no nos va a servir porque todavía no hemos enlazado. Le voy a dar de todas maneras 2 minutos porque es, ¿no?, un tema de equidad, ¿no? Claro, gracias, doctora. Simplemente para aclarar dos conceptos. Como lo ha dicho el colega y amigo de repente, simplemente el contador me acaba de enterar que ha declarado un fraude. Yo pregunto, el contador era jefe. El subtesorero no es jefe, no tiene la capacidad de dominio. Él solo no puede emitir nada. Porque tendría que tener, ¿quién? Alguien que firme y que tenga potestad para que firme los cheques. Segundo, el entregar un documento valorado en blanco, ¿no?, al contador no es una falta grave, porque es parte de su función. El contador, ¿qué tiene que hacer con los documentos? Sean valorados, sean simples, sean llenados. A pesar que el documento en blanco no tiene valor en sí, como documento en blanco no tiene ningún valor, porque es un documento en blanco. Valorado lo que quiera, pero es un documento en blanco. Y a ver, ahí estamos generando, por eso le digo, ¿no? Por eso vamos a detenernos, solamente le digo 2 minutos pero para deme los 2 minutos para simplemente aclarar las cosas, porque aquí se crea un concepto y una subjetividad, y muy fácil es agarrar y ofender a las personas. No por el hecho de ser abogados podemos ofender. Yo creo que debemos expresarnos en la medida coherencia, de justicia y razonabilidad de los hechos. El emitir un documento, a mi apreciación, un documento valorado, un cheque voucher en blanco, no tiene ninguna condición de falta grave. Incluso si sea lleno, si no tiene la firma, no tiene ningún valor. Segundo, el que lo haga el contador tiene la obligación de llevar la contabilidad.
y no solamente llevar la contabilidad, sino que llevar los registros contables, así como lo tenía el administrador de hacer los controles respectivos, así como lo tenía el director y los directores que firmaban el control respectivo. El tesorero no tenía la obligación de comunicarle, oye, se giraron 20 cheques diarios o se giraron 50 cheques. Eso no era su función. Eso tenía, cada uno cumple una función. No pidamos cosas más allá de las funciones que tiene. Para eso existe un manual de organización y funciones. Para eso existen responsabilidades que uno asume cuando tiene contrato laboral. Pero no pongamos responsabilidades que no son parte, porque si yo lo hago, tendría que probarlas. Es decir, si yo vengo acá a presentarle una demanda como la han hecho, primero tendría que probar que esos cheques fueron girados y emitidos. Y tendría que probar todo el circuito, todo el proceso, para que se hable de la antijuricidad. Si eso no hay, esta demanda no tiene pies ni cabeza, porque no tiene sentido lógico, no tiene sentido jurídico. Lo que tiene simplemente es una variación de criterio subjetivo de echar la culpa a alguien para responsabilidad, porque hasta ahora la empresa no le ha pagado sus beneficios sociales. No le ha pagado y el señor ni siquiera le han emitido su certificado de trabajo. Y lo tienen prácticamente fuera un determinado tiempo, porque incluso la forma y modo de cómo se redactaron las cartas para atribuirle hechos que no son ciertos, crearon. Entonces, hoy por eso que los colegas pues no tienen cómo construir los elementos que nos pide la norma para considerar una demanda. Aquí debería declararse prácticamente infundada esto y archivarse este proceso. Bien. Usted le ha dado 5 días, lo respeto. Ojalá que en esos 5 días cumplan con lo que realmente deben hacer. Sí. Vamos a, ha explicado, ¿no?, la parte demandante y los motivos por los cuales, ¿no?, a los plazos perentorios, ¿no?, que lo conllevaron a iniciar la acción, ¿no?, con lo que tenía, ¿no?, es lo que ha indicado, bueno, ha manifestado el oculto. No puede aparecer, ¿no?, de la otra parte, justificable o no, pero bueno, no lo está indicando. Ahorita estoy sanando el proceso y estoy simplemente aplicando el principio por proceso, por eso es que se admitió la demanda, ¿no? Pero estoy ahorita en etapa de sanamiento procesal. Claro. ¿No? Le voy a dar los 5 días de plazo, porque sí es evidente de que el tema de los elementos de la responsabilidad contractual deben estar bien definidos, claro, ¿no? Sobre todo porque está registrado en audio y video, ambas partes han hablado claramente de procesos operativos que deben estar bien detallados con relación a las funciones, ¿no?, del demandante, porque se entiende de que para que haya una demanda de indemnización de perjuicios debe haberse seguido un procedimiento de despido, ¿no?, justificado, relacionado con la conducta, ¿no es así? Entonces ahí debe haber habido un cumplimiento de funciones, o sea, todo está enlazado. Entonces hay hechos que necesariamente, o si no ha sido así, pues también tiene que precisarlo, por qué no y por qué yo debería sí considerar si es que no hay un procedimiento. Pero intuyo de que lo ha habido, ¿no? Intuyo de que hay todo ese procedimiento previo de despido, por lo tanto, inclusive, pues, ¿no?, como forma de la ley, han retenido los beneficios sociales cuando hay una falta grave, ¿no?, no acreditada. Entonces, pero sí, nuevamente le voy a dar los plazos, ¿no?, para que precisen claramente los elementos de la responsabilidad contractual, sobre todo en el tema de antijuricidad, ¿no? Correcto, ¿verdad? Obviamente también el daño, ¿no? Porque ya que están variando el monto, el quantum es a 2 millones, también precisar cómo se acredita, ¿no?, el daño, porque claramente acá está indicando de que no hay una constancia en las cuales, ¿no?, acredita quiénes cobraron y todo eso tiene realmente crédito. Imagínense, puede haber conducta antijurídica, pero a lo mejor no hay daño. Entonces, ¿no?, ahí no, los elementos necesariamente tienen que ser total. Entonces, necesariamente tiene que ser precisado, ¿no?, y sustentado. Y ahí estamos hablando ya obviamente del factor de atribución, ¿no?, el nexo, ¿no?, causal, que obviamente emanan, ¿no?, de las mismas funciones, ¿no?, verificando. ¿Ya? Vamos a darle 5 días de plazo. Que se nos notifique copia del escrito. Sí, vamos en este acto le voy a dar copia del escrito. Muy amable. ¿Ya? Vamos a dar cuenta del escrito, pero está sujeto, ¿no?, a la subsanación.
y sí bajo apercibimiento, ¿no? Declararse improcedente. Declararse improcedente la demanda por falta de conexión lógica, ¿no? Que es lo que no se declara sobre el fondo nada, ¿no? Porque la conexión lógica dice, pues yo digo algo, pero no fundamento. No tiene cómo. No hay nada como poder enlazar. Ah, ya. Esta copia le puedo dar, ¿no? Sí, otra vez. El otro, el original, ya. A ver, una grapa. Ya tenemos a alguien a quien quiere ya. Me cae solo. Bueno. Se me pidió una declaración sin firmas. Es una norma que se solicitara al policía en el que se ha dado una copia de una declaración testimonial sin que se hayan emitido firmas. O sea que... Ahí no me cansa. Eso constituye delito. Después ayer ha habido un error, ya que te estoy recién dando el expediente. Sí, acá. A ver qué pasa. Que, o sea, acá se notificó y ese día no se notificó. Entonces, ¿qué pasa? Ayer viene la demandada, pero no viene el demandante, ¿ya? Y viene obviamente esta hora, cuando se notifica. Pero ella nos dice de que al momento de que esta acta se sube al sistema, parece que se subió antes o no se chancó esta parte de aquí. O sea, la cosa que es 13 de noviembre sale y sale 2:30 en la tarde. O sea, otra fecha. Claro, ¿y qué pasa? Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que viene el demandante a las 2:30. O sea, no vino, no me viene nada. Entonces, ya ahí tenemos que asumir. Tenemos que corregir que eso obviamente puede originar. No obstante que ellos firmaron. O sea, que la idea acá es que yo me ponga y le diga, señor demandante, puede venir y pida su reprogramación. ¿No? Eso es lo que pudo haber pero dicho. sí se llevó la audiencia. No se llevó a la audiencia porque a las 11 de la mañana no vino el Sí, de demandante. conciliación y estaba para juzgamiento. Para juzgamiento. Entonces no vino el demandante y la demandada no quiso presentarse. Entonces ya, y el demandante viene a las 2 de la tarde. Y el doctor Espicha, seguro, el doctor Espicha, seguro, sí, pues, pero ya, ¿no? Para todo lo que, ayer también se ha equivocado todo también Miguel y ya Lourdes se me ha corregido. También igualito, eso ha sido seguro, todo eso es, ya en julio
Justo ahí enterró, ayer también había otro todo lo que él ha estado pues, creo que recién estuvo asumiendo todo eso. Así que cada uno está, ¿no? En estos casos, cada el que está firmando está por... Sí, para que, o sea, haces una razón en la cual indicando el sistema. Lo que ponga en conocimiento, nada más. O sea, pues, ¿no? Hago el conocimiento usted, ¿no? De qué tal, ¿no? Está así, pero ¿no? Se colgó, ¿no? Se colgó con una fecha, ¿no? Distinta. Entonces yo no voy a... con esa razón más objetiva, nada más, ¿no? Objetiva. Con la razón, ¿no? Que antecede, ¿no? Y no pues, atendiendo que tal situación puede no originar no a fin de evitar mejor dicho incidencias en relación no a la cómo se llama a la diferencia no de horarios ¿no? Que puedan afectar algún derecho de las partes no deje sin efecto y reprográmese no para el lo voy a poner para el 17 creo para el mismo no, de este mes nomás, sí, el viernes, ¿verdad? Que esos... No, para el próximo 22. Es cierto, o sea, si bien es cierto yo puedo sentarme y decir, no señor, no, pida porque usted firma, no dice lo que vale, entonces, ¿no? Pero finalmente se colgó, entonces, y a veces ellos no archivan sus actas, que seguían todo el sistema, o sea, eso es una realidad. Entonces, ¿para qué, no? ¿Para qué estar ya enfrascándonos en algo que no sea una incidencia, vamos a estar en entonces en el sistema aparece plural. Sí, aparece plural. Aparece mi marca. Único aquí 8:30 11:57 pregúntale no si no he puesto otra audiencia acá en las no sí ¿Quién le pregunta? a Juan porque él con él hemos estado llevando por si acaso no puede ser que haya 24 sí a las 24 exacto. A las 10 claro a las 10 pero pregúntale por qué no le dio a Raúl personalmente en esta fecha no sé si para él para alguien le he dicho ¿ya? Eso antes de si no es a las 10 y a la siguiente ¿no? A las 11 ¿no? Luego así ¿ya? Ajá, sí entonces ya con eso ahí puede verificar otro del 3015 porque lo voy a poner como razón ¿no? Ya no como decreto para proveer este decreto razón nada más a ver 3015 2016 ya entonces acá si visualizan esa razón va a visualizar todo esto va a visualizar esto también claro revisar ya hay que poner revisar y ahí digitalizar documentos digitalizados el último razón seguro que por eso la voy a mandar y está acá dice ¿no? Folios acá está ¿no? sí que te vea para ahorita te voy a llamar ya entonces ya con eso ya voy a llamar a eso buenos días, habla Rosario Quijano con otra secretaria del Callao. No quería molestar a la doctora Jauri, ¿no? Jauri, sino, pero, ya, si es posible, si no, porque darle la indicación nada más que ya se puede visualizar, ¿no? Porque fue un expediente de ayer. Sí. Sí, ya se ha colgado, o sea, presumo yo que seguro el interesado ya, listo, gracias, hasta luego. Debe ser por... Y me dice, ya ahorita lo van a revisar.
Debe ser por eso, se ha preocupado porque ha dicho, no notificado, entonces mañana se frustra la diligencia. Esa ha sido la preocupación. Pero ya, pero y ahora la visualiza. Ya, pero quiero decir, entonces yo para que aparezca ya tengo que poner una notita, ¿no? Para que te jale y no te Para vea que me como... jale Sí, el haz una nota. y también para que el seguimiento salga, ¿no? Se dé cuenta o cómo le puedo poner una nota. Ah, claro, una nota ya le pones cualquier, ¿no? Una sumilla, pues, ¿no? Nada más, ¿no? Se da cuenta de la correcta notificación, ¿no? Sí, no, Al, ¿no? ¿no? Importante que Al hospital. Sí, claro, y que se va a llevar a cabo. Y entonces voy a hacer la cosa. Sí, eso sí, una vez para poder. Pero corrobora, por favor, la Ha agenda. sido que en la última resolución que estaba verificando, porque yo le he notificado a la Avenida Argentina, porque ahí está el... Porque el demandante señaló que en la Avenida Argentina se lo y todavía presentó su croquis todo, Ya. pero en la resolución se ha consignado Avenida del Monfoso. ¿De cuál? ¿De De cuál? esta notificación al hospital. Ya. De repente por ahí se ha creado la confusión también. A ver. Porque debió notificarse a la Avenida Argentina, no al Monfoso. Pero yo he notificado en la Avenida Argentina, donde Ya. dice, y acá además acá en el medio dice, ¿no? Que el demandante presentó su croquis, el croquis del hospital. Ya. Y, o sea, y acá en vez de sobrecartar, que dice, acá debe ponerse Claro, Avenida Argentina. no, y acá pues, ya. Yo quería hacer una cosa y cambiarlo, pero como ya está Al final, ya, a ver, ¿dónde está notificado? Sí. Igualito, hospital, Firma ¿no? acá. Alberto, trámite documentario, ¿no? Ya está bien, pues claro. Hasta cero, ¿no? Hay que corregir, porque la idea era de que acá, ¿no? El mandato era para él, lo cual se verificó. Nada más hay que hacer de todas maneras. Claro, porque, ¿no? Eso es lo que seguro que está dando confusión. Ya. Entonces Y ya como no ya hago pusiste... notitas, sino hago el decreto y ahí jalo el Exacto, ahí está. Ya con eso se suelta. Ya, listo. Y esa es la razón de la... Sí, de APM Narco. Les mando un correo. Sí, ahí o sea, en la misma acta hay que poner. Se da cuenta el escrito que se está dando, ¿no? En este acta se está poniendo. Sí, me gustó. Doctor.
el audio y video, por favor. Gracias. Seminario. Gracias. Gracias. Ya. Siendo así, se procederá a citar a las partes a la continuación de la audiencia pendiente una vez cumplido con lo ordenado por cuidar y resolver. ¿Van a volver a notificarnos la Sí. citación para Claro, la continuación en el claro, caso que se... Claro, porque primero va a tener que correr Usted lo evalúa, traslado. claro. No, claro, primero, recibo, ¿no? Claro. Usted Ya lo la evalúa. variación, todo. La variación, no, en ese momento no voy a indicar nada, tengo que correr traslado porque solamente estoy admitiendo lo que es, en todo caso, la variación de alguna teoría del caso, variación del petitorio, ¿no? Todo del Claro, petitorio. ahí no corre todo. traslado para recibir Corre traslado, exacto, y voy a respetar más o menos los plazos. 20 días, ¿no? Ajá. Como que volviendo al inicio, ¿no? 20 días lo que más o menos nos dice La norma la norma, que entre 20 y 30 días después de emitida la demanda tengo que señalar la fecha de la... de La audiencia de juzgamiento, de la la continuación. audiencia yo quisiera ya juzgamiento porque obviamente Admisión. usted va a tener que que nuevamente modificar Porque su contestación. tenemos que Estaríamos en pagar una en etapa de alguna conciliación, Sí. ¿no? Tendríamos que nuevamente, no, ya en todo caso no se sujetaría la nueva, ¿no? a lo que es, claro, porque lo que voy a actuar es lo que usted va a responder. Entonces voy a validar esta La tasa. tasa de servicio de pruebas porque son las pruebas del último documento, ¿no? Correcto.
Ya. El tema es aquí, es si voy a señalar nuevamente lo que corresponde a una conciliación. Sí, nueva fecha para... Nueva fecha para, ¿no? Para juzgamiento, que sería, ¿no? Porque estaríamos Reiniciando de nuevo. todo, ¿no? Ahí vamos a manejarlo. Yo voy a valorar la conducta procesal. Si en caso en ese momento ustedes dicen, no extendamos más el proceso y vayámonos a juzgamiento, y por ahí que, ¿no? Con el conocimiento de las partes ya no dilatamos tanto. Claro, primero queremos que cumplan Por formalmente. supuesto, por supuesto. ¿Ya? Vamos a valorar la conducta procesal. Gracias, doctor. Muy amable, gracias. ¿Ya está todo? ¿Sí? Sí. ¿Ya están las Gracias. copias? Ah, ya, muy bien. Ya, eso sería todo. Que le vaya bien. Ya. Ya, que le vaya bien. Sí, está grabado. Ah, ya, muy bien, doctor. Es un poquito complejo todo, pero no podía más de 5 días darle plazo, porque no hay norma que nos ampare dar más de 5 días, ¿no? Ya. Sí, pues por eso. Ya. Claro, la idea es enlazar bien el tema, ¿no? Usted sabe que es bien, o sea, que el tema de indemnización es bien objetivo, partiendo del tema de los daños. Si no se cuentan los daños, imagínense, ¿no? Está en una carpeta, diseñada. Hasta luego. Ya, está bien. Pero realmente hay proceso, pues no puedo, tengo que ser, ¿no? Por más que sea la de, ¿no? La empleadora, no puedo también, ¿no? Puede, en efecto puede ser un pillín, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. Proceder. ¿Ah? Proceder. Y si hicieron realmente he tenido 2 millones, que te tengo tu empresa, todo, por ayudar, Sí, doctora, pero está más limitado. porque se le dio, se le declaró inadmisible. Y subsanó, justamente se ya no subsanado, yo iba a aclarar el presente, pero no proceso, y ahora lo he explicado. Los casos son meritorios, o sea, si no pone la demanda de los 30 días, caduca. Y después dices poco para que ellos puedan, ¿no? Sobre todo el tema de, si acá nomás, cuando tenemos un informe al banco, a veces en un mes no te dan el informe al banco, ¿no? O si te puede. Entonces por eso ya le comprendí. ¿Por qué te digo? El doctor estaba en nada. El doctor estaba en nada, digo. Yo, la verdad, un momento me distraje, no sé qué estaba pensando y después, ya terminó, porque a veces no me distraje por unos segundos. Pero menos mal que la demandada no ha hecho nada. Claro. Pero hubiera dicho, doctora, pero usted ya no, ya usted ya la ha calificado hasta no ha quedado inadmisible. Entonces, Subsanado y encima, ¿no? encima, Por doctora, eso yo dije pro proceso. Entonces ya. ¿Qué les olvidé con eso? Realmente tengo que resolver pro proceso.
pero son casos excepcionales que el magistrado dice se basa en el proceso para que... Para demandar. Está presente en la otra parte, doctor. ¿Sí? Sí, el gobierno regional y... Vamos a terminar exacto, creo, ¿no? A las 11 era lo que... Sí. Y aquí terminando acá, este de AFP para darle su No, necesito para... este era 10:30 otra. ¿10:30? Sí. Ya. ¿Hasta qué hora tenemos esto? Hasta las... Un ratito atrás. Hasta las 11:30, doctora. 11:30 esto. Sí. Ya, ni habla. ¿Qué pasa? Lo que tenemos falta poquito para terminar su papel. Eso lo van a llevar arriba, ¿no? ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo está, Carlos? 1-1. Ahora sea mañana el juego así. O sea 3-1. Pero no nos conviene 1-1. Lo gana por lo que son de 2 metros, creo que tiene. Ay, Dios mío. ¿Cómo ¿Cómo será? será? No, no.